Hola, escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides suscribirte y darle me gusta. Hoy les contaré sobre el día en que un millonario arrogante me ofreció todo su negocio en una apuesta, solo para reírse de mí. Pensó que yo era una simple mecánica buscando trabajo. No sabía que yo no había ido allí por un empleo, había ido a reclamar el fantasma de mi padre y a cobrar una deuda de 20 años escrita con sangre, sudor y aceite de motor. Disfruta escuchando. La escena fue exactamente como la había planeado durante meses. Yo, de pie en la ostentosa oficina de cristal de Mauricio Santander, el autoproclamado rey de la restauración de coches de lujo en España, y él, recostado en su silla de cuero alemán, rodeado de sus 3 mecánicos estrella, Patricio, Emiliano y Rodrigo, riéndose a carcajadas de mí. La humillación era el peaje que sabía que tenía que pagar para entrar. «¿Tú?», me había dicho, arrastrando la palabra con un desprecio que había ensayado frente al espejo 1000 veces. «¿Una mujer? ¿Quieres ensuciarte las manos con mis coches? ¿Con motores de verdad?». Le había entregado mi currículum, una obra de ficción cuidadosamente elaborada que me pintaba como una mecánica competente, pero de barrio. Él ni lo miró. Lo usó como un posavasos para su taza de café de diseño. El gesto fue tan teatral, tan predecible. Sus hombres, sus perros falderos, se unieron a las risas como un coro bien ensayado. Pero yo no me moví, esperé, porque sabía, gracias a la investigación que había consumido el último año de mi vida, que este momento llegaría. «Mira qué generoso soy», dijo Mauricio, poniéndose de pie y caminando a mi alrededor como un depredador. Su ego llenaba la habitación, tan denso como el humo de un motor mal carburado. «Ahí fuera», dijo señalando a través del cristal hacia el centro del taller inmaculado. «Hay un Bugatti Type 57cc Atlantic de 1938, una joya de $40 millones. Lleva un mes aquí, muerto. Mis mejores hombres, la élite de España, no han podido con él». Se inclinó, su aliento olía a café caro y a una arrogancia tan rancia como el aceite viejo. «Te hago una apuesta, niña. Si logras que esa bestia ruja, te doy todo mi negocio. Las llaves, los contratos, la marca que mi padre y yo construimos». Sus hombres aullaron de risa. La apuesta era tan absurda, tan imposible, que era el culmen de su crueldad. Era el chiste perfecto para contar en sus clubes de campo. «Pero cuando falles», continuó, su sonrisa era la de un tiburón que saborea la sangre, «te irás de aquí y no volverás a tocar una herramienta en tu vida. Firmarás una declaración jurada admitiendo que la mecánica no es para mujeres. La enmarcaré y la colgaré en la entrada». Tomé las llaves del Bugatti que me lanzó con desdén. Mis manos no temblaban. Estaban firmes, listas. «Acepto», dije, mi voz clara y sin una pizca de duda. Lo que Mauricio Santander no sabía era que yo no estaba allí por casualidad. Yo había provocado esta situación. Había pasado los últimos 6 meses saboteando sutilmente a cada mecánico de alto nivel que había intentado contratar, usando mis contactos en el mundillo para esparcir rumores, para asegurarme de que la vacante siguiera abierta hasta que yo estuviera lista. Había estudiado a sus empleados, sus horarios, sus debilidades. Esta humillación pública no era un obstáculo, era mi única puerta de entrada, porque ese Bugatti de 1938 no era un coche cualquiera. Era la obra maestra de mi padre, el legendario ingeniero Alejandro Morales. Y dentro de su motor, lo sabía, se encontraba la prueba de que Mauricio Santander no era un genio hecho a sí mismo, sino un ladrón, un fraude y muy posiblemente el hombre responsable de la muerte de mi padre. Él pensaba que me estaba ofreciendo una humillación. En realidad, me estaba entregando las llaves de su propia destrucción. Mi padre, Alejandro Morales, no era un mecánico, era un susurrador de motores.
Podía escuchar el alma de una máquina. En los años 90, su taller, Morales Motores de Autor, era un lugar de peregrinación para coleccionistas de todo el mundo, y su mayor obsesión era un sueño: fusionar la belleza de un motor de preguerra con la eficiencia y la potencia de la tecnología moderna. Un híbrido imposible. Fue entonces cuando conoció a Mauricio Santander. En aquel entonces, Mauricio era solo un joven con un apellido rico y una ambición desmedida, pero sin una pizca del talento de mi padre. Vio el genio, olió el dinero y le hizo una oferta. Tú crea, yo vendo, seremos socios. Mi padre, un artista ingenuo en el mundo de los negocios, aceptó. Durante 5 años trabajaron juntos. Mi padre en el taller, día y noche, diseñando, construyendo, innovando. Mauricio en los salones de lujo, tejiendo una red de contactos, construyendo la marca Santander Precision Motors sobre el sudor y el genio de mi padre. El Bugatti era su proyecto cumbre, el primer motor de su clase, su pasaporte a la historia del automovilismo. Pero en 1999, justo antes de la gran presentación en el Salón del Automóvil de Ginebra, ocurrió la traición. La historia que Mauricio contó a todo el mundo fue que mi padre, en un ataque de codicia, intentó vender los planos a un competidor. Dijo que lo descubrió a tiempo, que lo despidió y salvó la empresa de la ruina. La verdad, la que mi padre me confió en sus últimos días, con la voz debilitada por la enfermedad que se lo llevó, fue que Mauricio lo drogó la noche antes de la feria. Le hizo firmar documentos que cedían todos sus derechos de propiedad intelectual mientras estaba semi-inconsciente. Luego, cuando mi padre se dio cuenta, lo amenazó con usar su poder para destruir a nuestra familia si decía una palabra. Mi padre lo perdió todo: su trabajo, su reputación, su obra maestra. Murió unos años después, con el corazón y el espíritu rotos, dejándome solo sus cuadernos de notas, llenos de diagramas, fórmulas y una rabia silenciosa que se convirtió en la mía. Así que allí estaba yo, 20 años después, caminando hacia la obra maestra de mi padre, mientras el hombre que lo destruyó se preparaba para disfrutar del espectáculo de mi fracaso. El taller entero se había detenido. Más de 20 mecánicos, limpiadores, recepcionistas, todos formaban un círculo alrededor del Bugatti negro, como si fuera una arena romana. ¿Necesitas ayuda para encontrar el capó, princesa?, gritó Emiliano, uno de los 3 tenientes de Mauricio. Las risas resonaron en el silencio. Ignoré las burlas. Mis ojos recorrían las líneas del coche. Era una escultura de metal negro, perfecta. Pero yo no veía su belleza. Veía el alma de mi padre atrapada dentro. Mi primer paso no fue abrir el motor. Fue arrodillarme y pasar la mano por el chasis, cerca de la rueda delantera derecha. Buscaba una pequeña imperfección, casi invisible al tacto. Mi padre me había hablado de ella en sus delirios febriles. Una pequeña soldadura personalizada que usaba para marcar sus obras, como la firma secreta de un pintor. La encontré. Estaba allí, una diminuta A y M entrelazadas. Alejandro Morales. La primera prueba. Entonces noté algo más. Don Evaristo, el mecánico más viejo del taller, el único que no se reía, me observaba desde la distancia. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, hacia una caja de herramientas específica, una vieja caja de madera que parecía fuera de lugar entre tanto cromo y tecnología. Su mirada no era de burla, era de complicidad. Me acerqué a la caja de herramientas fingiendo buscar una llave inglesa. Los otros se rieron, pensando que estaba perdida. Abrí la caja. Dentro, debajo de una bandeja de llaves oxidadas, había un viejo trapo de taller doblado con cuidado. Lo levanté. Debajo
Había una llave extraña, hecha a medida, que no correspondía a ninguna herramienta estándar, y junto a ella una nota doblada, amarillenta por el tiempo. La abrí discretamente. La letra era de Evaristo. El corazón del motor no se abre con fuerza, sino con memoria. Tu padre dejó una llave para el futuro, por si un día la justicia decidía volver. Esta es. La llave de Evaristo quemaba en mi bolsillo. El corazón del motor no se abre con fuerza, sino con memoria. Las palabras eran un eco de las propias enseñanzas de mi padre. Él creía que cada motor tenía un alma, una historia. Abrí el capó del Bugatti. El motor era una bestia magnífica, una fusión de ingeniería de los años 30 y modificaciones que solo un genio como mi padre podría haber concebido. Los mecánicos de Mauricio esperaban que yo empezara a desmontar cosas al azar, a perderme en su complejidad. En lugar de eso, hice lo que mi padre me enseñó: escuchar y observar. Puse una mano sobre el bloque del motor frío. Cerré los ojos. Intenté sentir sus secretos, entender su silencio forzado. «Háblame, papá», susurré, una oración silenciosa en medio del circo de burlas. «¿Ahora reza a los coches?», se burló Patricio, el segundo al mando de Mauricio. «Esto es mejor que la televisión». Pero Evaristo, que se había acercado un poco más, lo silenció con una mirada severa. Él entendía, él recordaba. Mi inspección fue metódica. Revisé las bujías, el sistema de combustible, todo lo obvio. Estaba claro que los mecánicos de Mauricio, aunque competentes con la tecnología moderna, habían estado buscando un problema convencional. Pero yo sabía que el problema con este coche no era convencional. Era un mensaje en una botella mecánica. Recordé los cuadernos de mi padre. Había una sección entera dedicada a seguros de autor, pequeños trucos de ingeniería, casi imposibles de detectar, que solo él conocía. Una forma de asegurarse de que nadie más pudiera replicar o reparar su trabajo sin su conocimiento. Eran su firma, su alma en el metal. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña placa de latón en el lateral del distribuidor. A simple vista, parecía una simple placa de fabricante con un número de serie. Pero la llave que Evaristo me había dado tenía la misma forma que el contorno de esa placa. No era una llave para una cerradura, era una plantilla, una guía. Usando la llave como guía, presioné una secuencia de puntos en la placa, puntos que eran casi invisibles al ojo inexperto. 3 cortos, 1 largo, 2 cortos. Código Morse. La letra A de Alejandro. Hubo un suave clic, casi inaudible. La placa se deslizó hacia un lado revelando no un mecanismo sino un pequeño compartimento secreto. Y dentro, un único fusible de un color que nunca había visto en ningún otro coche. Un azul cobalto profundo. Estaba intacto, pero ligeramente descolocado, como si una vibración específica lo hubiera movido una fracción de milímetro, cortando el circuito principal de ignición. «No puede ser», murmuró Evaristo, que estaba lo suficientemente cerca para ver. «El fusible de cobalto, el seguro de Morales». Pensé que era una leyenda del taller. «¿Qué leyenda?», preguntó Mauricio, su sonrisa empezando a flaquear, la diversión en su rostro siendo reemplazada por una creciente inquietud. La leyenda de que Alejandro Morales podía detener sus motores con una sola palabra clave, transmitida por una radiofrecuencia específica, explicó Evaristo, su voz resonando en el silencio repentino. Un seguro contra robos, un sistema que solo él podía desactivar. Parece que el sistema se activó por error, o quizás el coche simplemente se negó a arrancar para un ladrón. La indirecta fue tan afilada como un bisturí. Volví a colocar el fusible en su sitio, cerré el compartimento, y luego me giré hacia Mauricio, que me miraba con los ojos entrecerrados. «El problema no era mecánico», le dije, mi voz clara y firme. «Era una cuestión de autoría.
El coche sabía que no estaba en las manos correctas. Mauricio me miró, su rostro una mezcla de confusión e ira. Eso es la mayor estupidez que he oído. Arréglalo de una vez y deja de inventar cuentos de hadas para justificar tu ignorancia. Aún no he terminado, respondí, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y triunfo. Falta una cosa, la más importante. Miré a Evaristo. Él asintió solemnemente. El legado, dijo en voz baja, solo para que yo lo oyera. Sabía a qué se refería. En sus notas, mi padre había escrito sobre una cápsula del tiempo que había escondido en el coche. La prueba irrefutable de su autoría y de la traición de Mauricio. Mi búsqueda me llevó al interior del coche. El salpicadero de madera de nogal era una obra de arte, pero yo sabía que una de las incrustaciones de plata no era solo decorativa. Presioné el emblema de Bugatti en el centro del volante. No pasó nada. «¿Ves? No tienes ni idea de lo que haces», se burló Mauricio recuperando parte de su confianza. Pero yo recordé las notas de mi padre. No era solo presionar. Era una secuencia, una melodía. Presioné 3 veces, giré el emblema un cuarto de vuelta a la derecha. Presioné 2 veces más. Un compartimento secreto, perfectamente integrado en la madera de la guantera, se abrió con un suave silbido. Dentro había un sobre de cuero sellado. Lo saqué. El sello de cera llevaba el emblema personal de mi padre, una AM entrelazada. «¿Qué demonios es eso?», exigió Mauricio, su voz ahora teñida de un pánico inconfundible. «Creo», dije, rompiendo el sello con un movimiento deliberado, «que es el final de tu mentira de 20 años». El silencio en el taller era tan profundo que el sonido del cuero al rasgarse pareció un disparo. Todos los ojos estaban fijos en el sobre que sostenía en mis manos. Dentro no había un solo documento, sino varios, doblados con una precisión que gritaba la meticulosidad de mi padre. El primero que saqué fue un contrato, amarillento por el tiempo. El acuerdo de sociedad original de Santander and Morales Automotive, fechado en 1995. Lo sostuve en alto, para que todos lo vieran. Este contrato, dije, mi voz resonando en el silencio, estipula claramente una división del 50% de la propiedad y, más importante, el 100% de los derechos de propiedad intelectual para mi padre, Alejandro Morales, sobre todas las innovaciones creadas en este taller. Eso es una falsificación, tartamudeó Mauricio, pero el sudor que perlaba su frente y la forma en que sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro contaban una historia muy diferente. Sus mecánicos lo miraban, sus rostros una mezcla de confusión y una creciente sospecha. «¿Ah, sí?», respondí, sacando el siguiente documento. «Entonces quizás esto también lo sea». Era una carta, escrita y firmada por el propio Mauricio, dirigida a mi padre, fechada apenas unas semanas antes de la Feria de Ginebra de 1999. La leí en voz alta, mi voz proyectándose para que hasta el último empleado en el rincón más alejado pudiera escuchar cada palabra de la traición. «Alejandro, amigo mío, sé que tienes dudas sobre los nuevos inversores, pero confía en mí. Ceder temporalmente el control de las patentes es solo una formalidad para asegurar la financiación que nos llevará al siguiente nivel. Te juro por nuestra amistad, por todo lo que hemos construido, que todo volverá a la normalidad después de Ginebra. Tu legado está a salvo conmigo». La hipocresía era tan densa, tan palpable, que se podía sentir en el aire. La formalidad se había convertido en un robo permanente. La amistad había sido el cuchillo con el que apuñaló a mi padre por la espalda. «Y luego está esto», dije, sacando la última pieza del sobre. Una pequeña grabadora de microcasete. Mi padre, al parecer, aprendió en sus últimos días a no confiar en tu palabra escrita. Empezó a grabar sus conversaciones. Pulsé el botón de play.
La voz de mi padre, joven y llena de una pasión frustrada, llenó el taller, discutiendo con un Mauricio también más joven, cuya voz era un goteo de condescendencia y amenazas veladas. Mauricio, grabación. Alejandro, tienes que firmar. Los inversores se echarán atrás si no ven un control total. Es solo un papel. Mi padre, grabación. No voy a firmar la cesión total de mis patentes, Mauricio. Esto no es lo que acordamos. Estás intentando robarme la empresa que construimos juntos. Mauricio, grabación. No seas dramático. Es solo un negocio. O firmas o me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. Tengo el poder de destruirte y créeme, lo disfrutaré. Piensa en tu hija, Alejandro. Piensa en Nayara. La mención de mi nombre, de mí como una niña, fue como un puñetazo. La grabación terminó. El silencio que siguió fue sepulcral. Las risas se habían desvanecido por completo, reemplazadas por miradas de asombro y un creciente disgusto dirigidas a Mauricio. Sus propios mecánicos, sus leales tenientes, lo miraban como si fuera un extraño, un monstruo que no conocían. Mauricio estaba pálido como la cera, su cuerpo temblando visiblemente. Son montajes, mentiras. Esta mujer es una estafadora, gritó su voz aguda por el pánico. ¿Son mentiras? Pregunté con una calma aterradora y me giré hacia el Bugatti. Entonces, supongo que el alma de este coche también miente. Me senté en el asiento del conductor, un asiento que mi padre había diseñado. Metí la llave original en el contacto y la giré. El motor no rugió. Hizo algo mucho más impresionante. Despertó con un zumbido suave, perfecto, el sonido de una máquina de precisión absoluta que había estado dormida durante un mes, esperando la mano de su verdadero creador. El sonido era puro, limpio, una sinfonía mecánica que llenó el taller. Aceleré suavemente. El motor respondió con una potencia controlada que hizo vibrar el suelo de cerámica italiana. No era un rugido de furia, era una declaración de verdad. Apagué el motor y salí del coche, dejando las llaves sobre el capó pulido. El coche está arreglado, dije mirando a Mauricio directamente a los ojos, que ahora estaban llenos de un terror absoluto. Ahora hablemos de nuestra apuesta. Creo que me debes un negocio. Socio. Me debes un negocio, socio. Mis palabras colgaron en el aire, cargadas con el peso de 20 años de injusticia. La cara de Mauricio era un torbellino de emociones, rabia, pánico y, sobre todo, la humillación absoluta de haber sido derrotado en su propio terreno, con sus propias reglas, frente a todos sus empleados. Estás completamente loca si crees que te daré la mitad de mi taller, espetó intentando recuperar un ápice de su arrogancia, pero su voz temblaba. Esa apuesta fue una broma, una forma de ponerte en tu sitio. 20 hombres y mujeres escucharon esa broma, intervino don Evaristo, su voz tranquila pero firme como una roca, dando un paso al frente. Y todos nosotros acabamos de ver a esta joven hacer lo que tus mejores mecánicos, con toda su tecnología, no pudieron en un mes. Una promesa es una promesa, Mauricio. Es una cuestión de honor. Los otros mecánicos, que antes se habían burlado, ahora asentían en silencio, sus miradas fijas en su jefe. Había perdido su respeto, su aura de infalibilidad. Y en un negocio basado en la confianza y la reputación, eso era una sentencia de muerte. No te necesito para tener este negocio, le dije con una calma gélida, sosteniendo los documentos y la grabadora. Con esto puedo demandarte, puedo ir a la prensa internacional, puedo congelar tus activos y pasar los próximos 10 años en los tribunales, recuperando la mitad de todo lo que tu familia robó a la mía. La apuesta, Mauricio, no es un premio para mí, es una salida para ti, una forma de evitar la ruina total, la vergüenza pública y, muy probablemente, la cárcel por fraude. Él sabía que yo tenía razón. Podía ver el cálculo frenético en sus ojos. Estaba atrapado.
Su propia arrogancia había construido la jaula. «De acuerdo», dijo finalmente entre dientes, su voz apenas un susurro. «Hablaremos en mi oficina, a solas». Entramos en su despacho de cristal. La tensión era tan espesa que casi no se podía respirar. Se sentó pesadamente en su silla de cuero, un rey destronado en su propio castillo. «¿Qué es exactamente lo que quieres, Nayara?», preguntó, su voz desprovista de toda la fanfarronería anterior. «Quiero 3 cosas», respondí, mi plan ya trazado desde hacía meses. Primero, quiero el 50% de Santander Precision Motors, que a partir de hoy será renombrada como Morales & Santander Automotive. El nombre de mi padre volverá a la puerta, al lugar que le corresponde. Mauricio palideció, pero asintió con un movimiento brusco. Segundo, continué, quiero que don Evaristo sea ascendido a jefe de taller y socio minoritario. Su lealtad a la verdad y a la memoria de mi padre merece ser recompensada. Él mantuvo vivo el verdadero espíritu de este lugar mientras tú lo convertías en un circo. De nuevo, asintió, la mandíbula apretada. Y tercero, dije, y esta era la parte que sabía que le dolería más, porque atacaba directamente a su ego. Quiero que crees y financies personalmente, con un fondo inicial de 5 millones de euros, la Fundación Alejandro Morales para jóvenes mecánicos. Una fundación que dará becas y oportunidades a jóvenes talentos de entornos desfavorecidos, especialmente a mujeres, que son sistemáticamente ignoradas y humilladas por gente como tú. Mauricio me miró, y por primera vez vi algo más que rabia en sus ojos. Vi una grieta en su armadura, una pizca de confusión. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué no solo destruirme por completo?» «Podrías hacerlo, porque la venganza de mi padre nunca fue sobre la destrucción», respondí, mis palabras resonando con una verdad que sentía en lo más profundo de mi ser. Fue sobre la creación. Él quería construir los mejores motores del mundo, y su legado merece construir algo bueno, algo que cree oportunidades sobre las cenizas de tu traición. Él se quedó en silencio por un largo rato, mirando por la ventana hacia el taller que ahora tendría que compartir. «De acuerdo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Salimos de la oficina. Mauricio, con el rostro sombrío y derrotado, anunció los términos del acuerdo a todo el personal. La noticia de mi sociedad, del nuevo nombre, del ascenso de Evaristo y de la fundación fue recibida con un estallido de aplausos y vítores. Era el fin de una tiranía. Pero mientras estrechaba la mano de Mauricio para sellar el pacto, una mano fría y sudorosa, supe que esto no había terminado. Un hombre como él no cede el poder tan fácilmente. Esto no era una rendición, era una tregua forzada, y sentí en lo más profundo de mis huesos que la verdadera batalla, la batalla por el alma de este lugar, acababa de empezar. Él buscaría una forma de recuperarlo todo, y yo tenía que estar preparada. Mi primer mes como copropietaria de Morales & Santander Automotive fue una guerra de guerrilla silenciosa. Mauricio, aunque públicamente derrotado, era un maestro de la manipulación y el sabotaje sutil. Cumplió su palabra en el papel, firmando los documentos legales que me daban el 50% del negocio, pero en la práctica luchaba por cada centímetro de terreno. Retrasaba los pagos a la fundación, alegando problemas de flujo de caja. Cuestionaba mis decisiones técnicas frente a los clientes más importantes, sembrando dudas sobre mi juventud e inexperiencia. Y lo peor de todo, esparcía rumores venenosos entre el personal, sugiriendo que yo era solo una cara bonita que había tenido suerte y que mi sociedad era temporal, hasta que él encontrara una forma legal de deshacerse de mí. Yo, por mi parte, me concentré en trabajar. Con la ayuda inestimable de Evaristo, que ahora dirigía el taller con una mezcla de sabiduría y justicia
que inspiraba lealtad, empecé a transformar el lugar desde dentro. Implementé los métodos de diagnóstico de mi padre, introduje programas de formación para los mecánicos más jóvenes y, lo más importante, empecé la meticulosa restauración del Bugatti. Quería que fuera el símbolo de nuestro renacimiento, la prueba viviente del genio de mi padre. Fue durante esta restauración que encontré la siguiente capa de la conspiración. En el chasis del coche, escondido en un compartimento secreto que ni mi padre había mencionado en sus notas, encontré otro de sus diarios. Este era diferente. No hablaba de mecánica, sino de finanzas. Mi padre, al parecer, no solo era un genio de los motores, también era un inversor astuto y visionario. El diario detallaba una cartera de inversiones en startups tecnológicas de los años 90, pequeñas empresas de Silicon Valley que nadie conocía entonces. Inversiones que había hecho con sus propios ahorros, antes de asociarse con Mauricio. Según sus notas, esas acciones, si se hubieran mantenido, valdrían ahora una fortuna. Cientos de millones. Mucho más, incluso, que el propio taller. Y al final del diario, una anotación escalofriante que me heló la sangre. Le he dado a Mauricio el poder notarial sobre mi cartera de acciones para que la gestione mientras me centro en el desarrollo del motor del Bugatti. Es un hombre de negocios brillante y yo necesito concentrarme en la creación. Confío en él plenamente. Mi sangre se heló. Mauricio no solo había robado el negocio, había robado la fortuna personal de mi padre, el verdadero capital que habría permitido a mi padre construir su propio imperio sin necesidad de socios. Necesitaba pruebas de lo que había pasado con esas acciones. Necesitaba acceso a los archivos financieros históricos de Mauricio, a sus cuentas personales. Y solo había una persona que podría tener ese acceso, su contable de toda la vida, un hombre llamado Julián Torres, conocido por su lealtad perruna a Mauricio. Conseguir una reunión con Julián fue casi imposible. Se negaba, alegando confidencialidad. Usé una treta. Como nueva socia, convoqué una auditoría oficial de las finanzas del taller de los últimos 20 años para optimizar la estructura fiscal de cara a la nueva sociedad. No pudo negarse. Nos reunimos en la sala de juntas. Mientras él me mostraba los libros actuales en su portátil, yo accidentalmente derramé una taza de café sobre la mesa, lejos del ordenador, pero creando la distracción perfecta. En la confusión, mientras él iba a por un paño, conecté un pequeño dispositivo USB a su portátil. Un clonador de discos de alta velocidad. Tenía 60 segundos. El dispositivo zumbó silenciosamente. Justo cuando la barra de progreso llegó al 100%, Julián regresó. No sospechó nada. Esa noche, en la seguridad de mi pequeño apartamento, empecé a bucear en la vida financiera de Mauricio Santander, y lo que encontré fue una red de engaño tan compleja y metódica que me revolvió el estómago. Mauricio no había vendido las acciones de mi padre, las había transferido a una serie de sociedades fantasma registradas en paraísos fiscales, falsificando la firma de mi padre en los documentos de transferencia una y otra vez. Había construido su fortuna personal, su colección de arte, sus propiedades, sobre el dinero robado a mi familia. Pero la revelación más impactante, la que convirtió un robo en algo mucho más siniestro, fue un correo electrónico. Un correo de Mauricio a Julián, el contable, de 2001, 2 años después de la traición. Julián, necesito que hagas desaparecer completamente el rastro de la cartera de Morales. Él está empezando a hacer preguntas. Ha contratado a un abogado. Dice que quiere reinvertir sus ganancias. No podemos permitirlo. Haz lo que tengas que hacer. Si se niega a cooperar, si sigue presionando, tendremos que pasar al plan B. Habla con nuestro contacto en la policía y dile que esté preparado.
El plan B. Un escalofrío mortal recorrió mi espalda. El accidente de mi padre, el ataque al corazón que los médicos atribuyeron al estrés y a una condición preexistente, no había sido un simple ataque al corazón. Había sido el plan B. Mauricio no solo era un ladrón, era un asesino a sangre fría, y yo estaba ahora en sociedad con él. La palabra asesino cambió todo. La guerra fría en el taller ya no era por el control de un negocio, era por mi propia supervivencia. Estaba en sociedad con el hombre que había matado a mi padre. Cada sonrisa forzada, cada reunión de planificación, se convirtió en una danza macabra sobre la tumba de mi familia. Mi primer instinto fue ir a la policía con las pruebas. Pero las palabras de Evaristo resonaron en mi cabeza. Mauricio es dueño de esta ciudad. El correo mencionaba un contacto en la policía. Ir a ellos sería como entregarme en bandeja de plata. Necesitaba un plan que no pudiera ser silenciado por la corrupción local. Necesitaba un escenario más grande, una luz más brillante que expusiera su oscuridad. Fue entonces cuando recordé el Salón del Automóvil de Ginebra, el mismo evento donde mi padre iba a presentar el Bugatti 20 años atrás. Se celebraba en 3 meses, y sabía que Mauricio, en su infinita arrogancia, estaría allí. Presentaría un nuevo superdeportivo, el Santander Legado, un coche diseñado para reafirmar su genio y su marca ante el mundo. Ese sería mi escenario, mi tribunal. Necesitamos una invitación a Ginebra, le dije a Evaristo en la seguridad de la cabaña de la Viña Perdida, nuestro nuevo cuartel general secreto. Y necesitamos algo que llame la atención de toda la prensa mundial, algo que no puedan ignorar. El Bugatti, dijo él, sus ojos brillando con una luz febril. Si lo terminamos, si lo presentamos no como una restauración, sino como la obra maestra redescubierta de Alejandro Morales, el mundo querrá escuchar nuestra historia. Será el caballo de Troya perfecto. Nos pusimos a trabajar día y noche, en secreto. Durante el día, yo cumplía mi papel como socia de Mauricio, asistiendo a reuniones y soportando sus sabotajes. Por la noche, Evaristo y yo, junto a un pequeño círculo de mecánicos jóvenes y leales que despreciaban a Mauricio, nos encerrábamos con el Bugatti, devolviéndole la vida pieza por pieza. Pero Mauricio no era estúpido. Sentía que algo se tramaba. Empezó a contraatacar, no solo en el taller, sino fuera. Primero, la intimidación. Una noche, al salir del taller, las llantas de mi coche estaban rajadas. Otra noche, Evaristo encontró un animal muerto en la puerta de su casa. Una advertencia mafiosa sacada de una película. Luego, atacó el legado de mi padre. Cuando se enteró de que la Fundación Alejandro Morales estaba ganando popularidad y recibiendo donaciones, usó sus contactos en el ayuntamiento para bloquear nuestros permisos, acusándonos de irregularidades fiscales y fraude benéfico. Estaba tratando de destruir el nombre de mi padre una vez más. «No podemos seguir así», le dije a Evaristo, mi voz temblando de rabia. «Estamos luchando en su terreno, con sus reglas. Necesitamos cambiar el juego. Necesitamos exponerlo antes de Ginebra». Fue entonces cuando descubrí la traición más inesperada, la que casi me rompe. Julián, el contable, el hombre cuyos archivos nos habían dado la prueba del asesinato, nos contactó a través de un intermediario. Quería reunirse. Nos encontramos en un café anónimo. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. «Mauricio sabe que tienen los archivos», dijo, su voz apenas un susurro. «Sabe que fui yo. Me ha amenazado a mi familia. Me ha ofrecido el doble de mi salario de por vida y protección total si testifico contra ustedes. Quiere que diga que ustedes me sobornaron para falsificar los documentos, que todo es un complot para robarle el negocio.
Nuestro testigo clave, nuestra prueba viviente, estaba a punto de convertirse en el arma de nuestro enemigo. La red de complicidad de Mauricio era más profunda y despiadada de lo que jamás había imaginado. No solo nos enfrentábamos a un hombre, sino a un sistema corrupto que él había construido durante 20 años para protegerse. Y ahora, ese sistema se estaba volviendo contra nosotros con toda su fuerza. La traición de Julián fue un golpe devastador, diseñado para cortarnos las piernas justo cuando empezábamos a correr. Nuestro caso, que parecía tan sólido, ahora pendía de un hilo. La palabra de un contable corrupto, respaldada por el poder de Mauricio, contra la de una mecánica resentida y un viejo leal. Mauricio nos había arrinconado usando su arma favorita, el miedo. «Tenemos que encontrar algo que Julián no pueda negar», dije esa noche en nuestro cuartel general secreto, mi voz llena de una determinación nacida de la desesperación. Algo que lo implique tan directamente en el encubrimiento que testificar en nuestra contra sea un suicidio para él. Volví a sumergirme en los archivos clonados del portátil de Julián, pero esta vez no busqué a Mauricio. Busqué al propio Julián y lo encontré, no en los correos, sino en las finanzas personales. Una serie de transferencias a una cuenta en las Islas Caimán, pagos regulares durante 20 años desde una de las sociedades fantasma de Mauricio. No era un salario, era el precio de su silencio. Pero la prueba definitiva, la que lo encadenaría a nosotros para siempre, estaba en una carpeta oculta, encriptada con una seguridad de nivel bancario. Se llamaba póliza de seguro. Me costó 2 días y la ayuda de un hacker que Evaristo conocía de sus días más oscuros, romper la encriptación, pero lo que había dentro hizo que todo lo demás pareciera un juego de niños. Era una segunda póliza de seguro de vida para mi padre, una que él nunca supo que existía, firmada supuestamente por él, pero la firma era una falsificación burda, torpe, y el único beneficiario no era la familia Monteverde, era Julián Torres, el contable. Mauricio no solo le había pagado por su silencio, le había dado un incentivo directo, una participación en los beneficios, para asegurarse de que mi padre muriera. Julián no era solo un cómplice que miró para otro lado, era un conspirador activo en el asesinato de mi padre. «Esto cambia las reglas del juego», le dije a Evaristo mostrándole el documento. «Ahora tenemos a Julián. Si lo presionamos con esto, no tendrá más remedio que cooperar. Ya no es su palabra contra la nuestra, es su libertad contra la de Mauricio». Pero antes de que pudiéramos hacer nuestro movimiento, Mauricio, sintiendo que el tiempo se agotaba, lanzó su ataque final. A la mañana siguiente, los titulares de los periódicos locales y de los tabloides nacionales eran brutales. La mecánica vengativa, la verdadera historia de fraude y extorsión detrás de Morales en Santander. La historia, alimentada por Mauricio y con citas anónimas y exclusivas de un arrepentido Julián, nos pintaba como criminales. La policía, presionada por el fiscal del distrito, otro amigo de Mauricio, abrió una investigación oficial contra nosotros. Órdenes de arresto estaban siendo emitidas. Estábamos siendo cazados. «Tenemos que desaparecer, ahora», dijo Evaristo, su rostro sombrío. «Necesitamos terminar el Bugatti en secreto y llegar a Ginebra antes de que nos arresten y nos silencien para siempre». Usamos nuestros últimos recursos y la red de viejos amigos de mi padre. Alquilamos un almacén abandonado en un polígono industrial en las afueras de la ciudad. Con la ayuda de los pocos mecánicos leales que habían dejado el taller de Mauricio, asqueados por sus métodos, trasladamos el Bugatti y nuestras herramientas más esenciales en medio de la noche, como ladrones. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida.
Trabajábamos en secreto, con el miedo constante de ser descubiertos. Mauricio había puesto una recompensa por información que llevara a nuestra captura. Éramos fugitivos en nuestro propio país, pero en ese almacén polvoriento y frío ocurrió la magia. El Bugatti volvió a la vida, más glorioso que nunca. El motor rugía con la voz de mi padre, una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo. Y mientras le dábamos los últimos toques, puliendo el cromo hasta que brillaba como la plata, supimos que no era solo un coche. Era nuestra arma, nuestra declaración de guerra, nuestra justicia sobre ruedas. Nuestro plan para Ginebra era audaz. No íbamos a presentarnos como Morales en Santander. Íbamos a entrar como un equipo desconocido, un caballo oscuro, bajo el nombre de Legado Morales. Habíamos conseguido un pequeño stand en la sección de restauradores independientes gracias a un viejo y leal amigo de mi padre en Suiza que nos debía un favor. Íbamos a presentar el Bugatti, y junto a él íbamos a presentar toda la historia. Los documentos, la grabación, la prueba del fraude del seguro, no en una rueda de prensa controlada, sino directamente al público, a los entusiastas, a la verdadera comunidad del motor que mi padre tanto amaba. La noche antes de partir hacia Suiza, con el Bugatti ya cargado en un camión de transporte anónimo, recibí una llamada de un número desconocido, con prefijo suizo. Nayara Morales, dijo una voz de mujer, joven y temblorosa. ¿Quién es?, pregunté con recelo. Mi nombre es Sofía. Soy la hija de Julián Torres, el contable, dijo, su voz quebrada por los sollozos. Mi padre está aterrorizado, pero me lo ha contado todo. No puede vivir más con la culpa. Quiere testificar, pero no aquí. No donde Mauricio pueda alcanzarlo y silenciarlo. Quiere ir a Ginebra, quiere contarle la verdad al mundo, en suelo internacional, donde la justicia no tenga el apellido Santander. La llamada de Sofía, la hija de Julián, fue el giro que no esperábamos. Nuestro testigo estrella, el que nos había traicionado por miedo, ahora quería redimirse, impulsado por la conciencia y sin duda por el amor de su hija. Era un riesgo enorme, podría ser una trampa elaborada por Mauricio para atraernos, pero la desesperación en la voz de Sofía sonaba demasiado genuina. «Tráelo a Ginebra», le dije, tomando una decisión en una fracción de segundo. «Nos encontraremos allí, que nadie, absolutamente nadie, sepa que va». Llegamos a Suiza 2 días antes del Salón del Automóvil. El viaje fue una operación clandestina, transportando el Bugatti en un camión sin marcar a través de las fronteras de 3 países, usando rutas secundarias y cambiando de vehículo 2 veces para evitar ser rastreados. Nos sentíamos como espías en una película de guerra. Nos reunimos con Julián y su hija en un pequeño hotel en las afueras de Ginebra. El hombre estaba visiblemente destrozado por la culpa y el miedo. Nos entregó su propia y última pieza de evidencia, una copia de la orden de transferencia original que Mauricio le hizo firmar para robar las acciones de mi padre y una confesión escrita de su puño y letra detallando 20 años de encubrimiento, amenazas y manipulación. «Solo quiero limpiar mi conciencia antes de morir», nos dijo, sus ojos llenos de lágrimas. «Y quiero que mi hija vea que, al final, su padre eligió hacer lo correcto». Con el testimonio de Julián, nuestro caso era irrefutable. Ya no era solo una historia del pasado, era un crimen continuo con un testigo vivo. El día de la inauguración del Salón de Ginebra, la atmósfera era eléctrica. Nuestro pequeño stand de Legado Morales estaba en una esquina, modesto y casi invisible, eclipsado por los gigantes como Ferrari, Lamborghini y, por supuesto, Santander. El stand de Mauricio era un monumento a su ego. Enorme, brillante, con su nuevo y flamante Santander Legado en el centro,
Un coche que, irónicamente, utilizaba principios de diseño aerodinámico robados directamente de los cuadernos de mi padre. Y en el centro de su stand, como una joya de la corona, había un espacio vacío sobre una plataforma giratoria con un letrero que rezaba: próximamente, la presentación mundial de la restauración del legendario Bugatti Type 57 SC Atlantic de 1938. El muy arrogante todavía pensaba que tenía el coche. Todavía pensaba que nosotros éramos el problema menor, una molestia que ya había sido aplastada por su maquinaria mediática. No tenía ni idea de que la verdadera joya del espectáculo estaba escondida bajo una lona en la esquina más humilde del recinto. El primer día no hicimos nada, dejamos que el mundo admirara su imperio de cristal, dejamos que se regodeara en su triunfo. Pero por la noche pusimos nuestro plan en marcha. Con la ayuda del viejo amigo de mi padre, un organizador de eventos con acceso a todo, conseguimos el control del sistema de megafonía y de las pantallas del pabellón principal para una franja horaria de 10 minutos al día siguiente, justo antes del gran discurso de Mauricio, el momento de máxima audiencia. Preparamos un video, un documental de 10 minutos, editado con una precisión quirúrgica. La historia de Alejandro Morales, contada con sus propias palabras, extraídas de sus diarios, con las fotos de su sociedad con Mauricio, con los documentos del robo, y culminando con el testimonio grabado de un Julián arrepentido, confesando su participación en la conspiración. La mañana siguiente, el pabellón estaba abarrotado. La élite del mundo del motor, la prensa internacional, los inversores, todos estaban allí para escuchar a Mauricio Santander. Estaba en la cima del mundo, a punto de consolidar su leyenda. A las 11:55, 5 minutos antes de su discurso, nos pusimos en posición. Yo, Evaristo y Julián estábamos cerca de nuestro stand, listos. A las 12:00 en punto, justo cuando Mauricio, sonriente y rebosante de confianza, se acercaba al escenario principal, las luces del pabellón bajaron. Todas las pantallas, incluyendo la gigantesca detrás del escenario de Mauricio, se encendieron. Pero no con su logo. Se encendieron con la foto en blanco y negro de mi padre y un joven y sonriente Mauricio Santander, con el título «Socios, traidores, asesinos». Y entonces la voz de mi padre, extraída de la vieja grabación de microcasete, llenó el silencio atónito del pabellón. «No voy a firmar la cesión total, Mauricio. Esto no es lo que acordamos». El ataque había comenzado. La emboscada estaba servida. El rostro de Mauricio en el escenario pasó de la confusión a la furia y luego al pánico en cuestión de segundos. Intentó gritar a los técnicos de sonido, pero sus palabras se perdieron en el audio de nuestra presentación, que ahora resonaba en todo el recinto ferial con la claridad de una sentencia. Estaba atrapado, silenciado, una marioneta indefensa en el escenario que yo ahora controlaba desde las sombras. Nuestro documental de 10 minutos se desarrolló con una precisión devastadora. La historia de la traición, contada no con acusaciones, sino con pruebas irrefutables. Las páginas de los diarios de mi padre, con su letra elegante, llenando la pantalla, contando la historia de la estafa. Los contratos, con las cláusulas de propiedad intelectual resaltadas, las transferencias bancarias fraudulentas a las sociedades fantasma, con las firmas falsificadas de mi padre ampliadas para que todos las vieran. El murmullo de shock en la sala se convirtió en un clamor de indignación. Podía ver los rostros de los invitados, los inversores con sus trajes caros, los periodistas con sus cámaras, los rivales de Mauricio, todos mirando las pantallas con una mezcla de horror y fascinación morbosa. El clímax del video fue el testimonio de Julián.
su rostro viejo y arrugado por la culpa, confesando su complicidad en el robo, el fraude del seguro y el encubrimiento de la muerte de mi padre, fue demoledor. Me obligó, decía, las lágrimas rodando por sus mejillas. Me amenazó, y yo fui un cobarde, pero la verdad merece salir a la luz. Cuando el video terminó, una última imagen quedó en las pantallas. El emblema personal de mi padre, la AM entrelazada con una sola frase debajo, una frase de sus diarios: el legado no se roba, se honra. Las luces del pabellón volvieron a encenderse. El silencio era total, pesado, acusador. Y entonces, desde nuestro pequeño y humilde stand en la esquina, se escuchó un sonido. Un sonido que nadie en ese pabellón había escuchado en más de 20 años. El rugido inconfundible, perfecto y afinado del motor del Bugatti Type 57 SC Atlantic de 1938. Arranqué el coche. Lentamente, con una calma deliberada, conduje la obra maestra de mi padre fuera de nuestro stand y la llevé al pasillo central, deteniéndome justo frente al escenario donde Mauricio seguía paralizado, como una estatua de su propia desgracia. Apagué el motor. El silencio volvió aún más pesado que antes. Salí del coche. Todas las cámaras, todos los teléfonos, ahora me apuntaban a mí, a la mujer que había aparecido de la nada para derrocar a un rey. Subí los escalones del escenario. Mauricio me miró como si estuviera viendo a un fantasma vengador. Tomé el micrófono principal del atril que él había dejado caer. Mi nombre es Nayara Morales, dije, mi voz clara y firme, sin un atisbo de duda. Soy la hija de Alejandro Morales, el verdadero genio y cofundador de Santander Precision Motors. Este coche, señalé al Bugatti que brillaba bajo las luces como una pantera negra, no es una pieza de museo, es una lápida, la lápida de un hombre cuyo legado fue robado y cuya vida fue truncada. Y hoy su legado ha vuelto a casa. Me giré hacia Mauricio, que temblaba visiblemente. Tu apuesta, la que hiciste en mi taller hace meses, la acepto, pero no quiero tu negocio. Está manchado con la sangre y la traición. Quiero algo mucho más valioso. Quiero que el mundo sepa la verdad. En ese momento, las puertas principales del pabellón se abrieron. No era la seguridad del evento. Eran agentes de la policía suiza y de la Interpol, alertados por el equipo legal de Julián, justo cuando nuestra presentación comenzó, entregándoles el dossier completo. Mauricio Santander, dijo el oficial al mando en un inglés impecable. Queda usted detenido por fraude internacional, lavado de dinero y como principal sospechoso en la investigación sobre la muerte de Alejandro Morales. Mientras se lo llevaban esposado, humillado frente al mundo que había intentado conquistar, la multitud estalló en aplausos. No para la policía, para mí, para mi padre, para la justicia que finalmente había llegado. La caída de la Casa Santander fue un terremoto en el mundo del motor. La historia fue una bomba mundial. Las acciones de su empresa se desplomaron hasta valer nada en cuestión de horas. Sus inversores lo abandonaron. Sus amigos en el poder, esos mismos que le habían ayudado a encubrir sus crímenes, le dieron la espalda para salvarse a sí mismos. El juicio, celebrado en un tribunal internacional debido a la naturaleza de los crímenes financieros, fue rápido y brutal. Con las pruebas que presentamos, los diarios, los contratos, las grabaciones y el testimonio devastador de Julián, la defensa de Mauricio se derrumbó como un castillo de naipes. Fue condenado por todos los cargos: fraude masivo, lavado de dinero y finalmente por su participación directa en la muerte de mi padre. Pasará el resto de su vida en una celda, un final irónico para un hombre que creía que podía comprar y controlar el mundo. ¿Y yo?
La historia me convirtió en una figura casi mítica en la industria. Me llovieron ofertas de trabajo de las marcas más prestigiosas del mundo: Ferrari, McLaren, Porsche. Todos querían contratar a la mecánica milagrosa, la mujer que había derrocado a un gigante. Pero yo rechacé todas las ofertas. Mi camino era otro. En lugar de eso, volví a casa, a mi ciudad, al lugar donde todo había comenzado. El proceso legal fue largo, pero finalmente los tribunales dictaminaron lo que era justo. La totalidad de los activos de Mauricio Santander, construidos sobre el fraude y el robo, fueron liquidados. Y una parte sustancial, la que correspondía por derecho a la herencia de mi padre, fue transferida a mí. No era una fortuna que busqué, sino una herramienta. Una herramienta para construir un legado verdadero. Compré el viejo y ahora infame taller de Mauricio en la subasta de quiebra. Lo demolí por completo. Y en su lugar, con la ayuda de Evaristo, que se convirtió en mi mentor y figura paterna, construí el Centro de Innovación Alejandro Morales. Hoy este lugar no es un taller para millonarios, es una escuela. Una escuela de mecánica e ingeniería de vanguardia, con un programa de becas completo y de renombre mundial para jóvenes de bajos recursos, especialmente mujeres que sueñan con entrar en esta industria tan cerrada. Don Evaristo es nuestro instructor jefe, transmitiendo décadas de sabiduría. Julián, que recibió una sentencia reducida por su cooperación total, da clases de ética empresarial, una asignatura obligatoria para todos nuestros estudiantes. Y yo soy la directora, la mentora, la prueba viviente de que el talento no tiene género. El Bugatti está en nuestro vestíbulo principal, no como un trofeo de una victoria, sino como un recordatorio constante. Un recordatorio de que la integridad es más poderosa que la ambición, de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra el camino a la superficie, y de que un legado verdadero no se mide en el dinero que acumulas, sino en las vidas que inspiras y en las puertas que abres para otros. La apuesta que Mauricio hizo ese día, al final, la gané. No me quedé con su negocio corrupto. Creé uno mejor, uno que mi padre habría estado orgulloso de llamar suyo. La transformación no se detuvo en el taller. La Fundación Alejandro Morales se convirtió en una fuerza global. Lo que comenzó como un programa de becas local se expandió. Ahora financiamos proyectos de investigación en ingeniería sostenible. Patrocinamos equipos de carreras femeninos en categorías inferiores y tenemos programas de mentoría que conectan a jóvenes talentos con leyendas de la industria. Una de nuestras primeras graduadas, una joven brillante de un barrio humilde de Valencia, ahora es ingeniera de telemetría en un equipo de Le Mans. Otra está diseñando sistemas de baterías para coches eléctricos en Alemania. Cada historia de éxito es una victoria contra el sistema que Mauricio representaba. Es la venganza más dulce y constructiva que podría haber imaginado. Y en mi vida personal también encontré una paz que nunca creí posible. Durante el juicio, conocí a un periodista de investigación suizo que cubrió el caso con una integridad y una tenacidad que me recordaron a mi padre. Su nombre es Leo. Él no vio a la mecánica milagrosa de los titulares, vio a la mujer detrás de la historia. Vio mi dolor, mi rabia, mi determinación. Nuestra relación creció lentamente, construida sobre el respeto mutuo y una comprensión profunda de lo que significa luchar por la verdad. Hoy estamos casados y hace 6 meses tuvimos un hijo. Lo llamamos Alejandro. A veces, cuando lo sostengo en mis brazos en el porche de nuestra casa que da a los campos de La Rioja, no muy lejos de donde mi padre creció, le cuento historias. No sobre la traición y el dolor, sino sobre su abuelo. Sobre su genio, su pasión, su risa.
Le cuento cómo construyó un coche que guardó un secreto durante 20 años, esperando a que la persona adecuada lo despertara. El Bugatti, por cierto, ya no es solo una pieza de exhibición. Una vez al año, en el aniversario del nacimiento de mi padre, lo saco a pasear. Lo conduzco por las viejas carreteras, sintiendo el rugido del motor, sintiendo su espíritu a mi lado. Es un ritual, una conversación entre un padre y una hija a través del tiempo y del metal. Mauricio, desde la cárcel, intentó apelar su sentencia varias veces. Todas fueron denegadas. Se ha convertido en una nota a pie de página en la historia del automovilismo, una advertencia sobre la arrogancia y la corrupción. Pero la historia no termina con él. Termina aquí, conmigo, con mi familia, con los cientos de jóvenes cuyas vidas hemos cambiado. Termina con el sonido de la risa de mi hijo y el rugido de un motor que es mucho más que un coche. Es un símbolo. Así que sí, se rieron de mí por ser mujer y mecánica, me humillaron, me subestimaron, intentaron destruirme, pero lo que no entendieron es que no estaban luchando contra una simple mujer, estaban luchando contra el legado de un hombre brillante, contra la memoria de un padre, contra una promesa que le hice en su lecho de muerte. La apuesta de Mauricio no fue su mayor error. Su mayor error fue pensar que el poder del dinero podía superar el poder de la verdad. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio por él. Siento una especie de lástima. Él construyó un imperio de metal y mentiras y se derrumbó. Yo, con las herramientas que mi padre me dejó, construí un legado de conocimiento y oportunidad. Y es un legado que durará generaciones. La historia que empecé a contarles, la de una mecánica que entró en el taller de un millonario, es la prueba de que la justicia, a veces, es un motor que tarda en arrancar. Pero cuando lo hace, cuando todas las piezas están en su sitio y la chispa de la verdad enciende el combustible de la valentía, su rugido es tan poderoso que puede hacer temblar los cimientos del mundo de los injustos. Gracias por escuchar mi historia. Y nunca, nunca dejen que nadie les diga que no pueden arreglar algo, ya sea un motor imposible o un mundo roto. A veces solo se necesitan las herramientas adecuadas, un poco de memoria y un corazón que se niega a rendirse.